Uy, vale, no hay ningún problema. Entendido. He puesto a grabar. Eh, Eso, no me va a dar tiempo a subirlo porque me tarda un rato largo en descargarme el vídeo en el ordenador y bueno, pues al final el otro día, eh, el primer día de clase fue la clase más cortita y sí que me dio tiempo, sí que me he descargado rápido, pero bueno, ayer me descargaba mal. Bueno, por dar un paso atrás y con la clase, siempre me gusta repasar un poco lo que vimos estos días. Pero bueno, antes de nada, ¿alguna duda de lo que vais viendo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna, no sé, algo que me queráis contar? Porque si no, arranco. Álvaro, Dime. bueno, igual en clase lo vamos a ver un poco más, pero yo no tengo muy claro todavía el concepto ese del cuadro este del suizo este. Pero bueno, supongo que en clase, cuando tengamos clases históricas allí mismo, pues lo veremos más, ¿no? Sí, bueno, mira, te cuento. De todas formas, cuando estemos juntos, voy a seguir recalcando. La idea la idea del cuadro este de Munter, en sí el cuadro lo que genera es una especie como de cambio de paradigma tuyo a la hora de pensar cómo llevar a cabo una actividad. Yo voy a decir cómo lo he gestionado toda la vida. O sea, en muchas ocasiones mirabas la meteo de manera intuitiva por una especie de experiencia previa de lo que esta actividad más o menos pues me puede llevar 5 horas. Como que ibas a nivel personal, ibas y hacías todo y la experiencia te iba dictando un poco por impulsos de derecha, izquierda, hoy voy un poco tarde, voy a apurar, voy a acelerar. Vale, en esa manera de gestionar las cosas, que todos lo hemos hecho así, yo he hecho muchísima actividad así, hay una cosa que tenemos que sacar de nuestra forma de pensar, que es el factor suerte, ¿vale? Entonces, ¿qué significa o eh, qué quiere qué quieres o qué quiero hacer con esa tabla Monte? Que seáis consciente de que todo análisis y todo trabajo que hagáis en casa, ¿vale? Tiene después una repercusión a la hora de llevar a cabo la actividad en montaña. ¿Por qué? Porque todos ese análisis, todos esos datos, toda esa toma de decisiones me va a ayudar a que yo cuando esté en una situación de cierto estrés que me puede estar generando el ser responsable de una serie de personas en el medio natural, me ayuda a tomar decisiones de manera rápida porque en el fondo tengo claro ya cuáles son esas maniobras. Esto es un poco, no sé, por ejemplo, como todos aquellos que tengamos o que tengáis un trabajo que está basado en procedimientos, ¿no? Mi procedimiento es este. La repetición constante de un procedimiento lo que me ayuda es a que en un momento dado pueda repetir ese procedimiento de una manera casi casi inconsciente, repetitiva, porque lo tienes establecido. ¿Qué es lo que yo intento con este método 3x3? Que tú seas consciente de analizo cuáles son los riesgos. O sea, ¿cómo hago esto? Miro la meteorología, estudio el terreno, memorizo desniveles, tiempos, dónde voy a parar, dónde no voy a parar, en cada descanso que puedo contar. Hay veces que para algunas actividades lo que hago es repaso, me leo alguna cosa en concreto que me pueda ayudar a los descansos a entretener a las personas, a formar a las personas o a intentar venderles el siguiente producto. Ya hablaremos de esto, porque al final vamos a trabajar habitualmente con clientes y necesitamos que repitan de nuestro producto, que en muchas ocasiones el producto no es la montaña y contigo que eres el que les va a llevar. Tú vas a ser una especie como de persona, un conductor que necesitas sacar esa parte de psicólogo, de psicóloga, para saber qué es lo que realmente ellos buscan. ¿Vale? Entonces, estudio qué es lo que quiero contarles, miro si hay cobertura, miro qué tipo de terreno me encuentro, con el perfil del cliente, es gente mayor, es gente joven, es gente deportista. Si voy con gente mayor, mañana vamos a tener el botequín, pero si me voy con gente mayor, y es un día de calor, puedo identificar qué tipo de problemas voy a tener y qué tipo de problemas voy a solucionar. Me voy a una zona boscosa y tengo que tener en cuenta qué tipo de incidentes puedo tener en ese terreno y cómo voy a solventarlos. A esto me refiero. Por ejemplo, ¿sabéis quién es Jorge Gocheaga?
que es un asturiano, es un médico asturiano, ¿vale? Bueno, pues Jorge me dio clase hace muchos años, ¿no? Tuve con él formación. Y me acuerdo que me contaba una cosa, ¿no? Que es, y se basa todo en una cosa que yo aprendí muy jovencito, yo tengo algunos años y me tocó ir a la mili, ¿no? Y recuerdo que la mili estaba todo el día con un mando que me decía, hay que tener previsto los imprevistos, hay que tener previsto los imprevistos. Me decía Jorge, dice, uno de los accidentes que tuvo en el Himalaya fue que resbaló bajando en un 8000 del campo 4 al campo 3, pues bajabas y tenías que girar a la izquierda para irte de una ladera a otra a ese campamento. Y él, justo antes de iniciar la travesía, resbaló y se deslizó muchísimos metros, más de 100 metros, ladera abajo, en la que se dio 1000 golpes, perdió los crampones, perdió las gafas y perdió un guante, ¿no? Y de repente se encontró cuando paró completamente aturdido, sin crampones, sin guantes, por encima de 7000 metros, y cuando quiso ser consciente de qué estaba pasando, lo que se dio cuenta es que él mismo había comenzado el procedimiento, el protocolo de actuación en caso de accidente que él mismo en casa había establecido meses atrás, pero llevaba ya rato haciéndolo, ¿vale? ¿Qué procedimiento fue el suyo? No sé si lo conocéis, pero como entremos en guerra, es de los primeros que va a palmar de hambre porque se lo lleva el viento, pesa un suspiro, el pobre hombre es muy, muy delgadito y es consciente de que su cuerpo no es capaz de generar el suficiente calor o la suficiente energía como para mantenerse vivo, que necesita estar en movimiento, él no puede estar quieto en una repisa, ¿no? Porque no tiene, su cuerpo no es capaz de generar calor. Y él sabía que su única escapatoria era moverse, el movimiento. Y por lo tanto, cuando quiso ser consciente de qué estaba sucediendo, se había metido en una especie como de grieta, en el glaciar en el que estaba, y estaba caminando como si fuese un presidiario en una celda, 10 pasos a un lado, 10 al otro. Y así estuvo durante horas hasta que amaneció y pudo continuar la ascensión, ¿vale? Esto es algo parecido que yo quiero que con el método Munter 3x3 hagáis. Tú no puedes llegar a esa conclusión si antes no has analizado qué es lo que te puede pasar. ¿Qué es lo que me puede pasar en un 8000 bajando? Caídas, pérdida de crampones, golpes, cansancio, frío. Todo eso, ¿cómo lo voy a minimizar? Con material. Y en caso de que tenga algún incidente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en este caso, la forma fácil para Jorge es no voy a dejar de hacer de movimientos, porque ese movimiento me genera calor. Esto mismo lo que yo quiero que hagas, efectivamente, ¿no? Álvaro dice, el que escribió Vivir sea esto, ¿no? Pues efectivamente, ese es Jorge. Yo lo que quiero que hagáis es esto, eso es la tabla 3x3. Los tres factores que desencadenan un accidente, el factor meteorológico, el factor condiciones de relieve y el factor humano, recordar que el factor humano lo partimos en factor humano clientes y en nuestro propio factor, porque depende muchísimo, los peligros objetivos subjetivos, que son los que derivan de lo que hacemos los humanos a la hora de planificar, cómo nos encontremos nosotros como guía es importante. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien psicológicamente, no estoy bien físicamente o estoy en un momento en el que técnicamente no estoy en el mejor momento, yo tengo que ser consciente de mi propia realidad a la hora de planificar. Que yo no esté psicológicamente bien o al 100% significa que yo no voy a ser capaz de observar pequeños detalles en mis clientes que me puedan dar esa pista de que están cansados, de que realmente tienen miedo los ojos. ¿Para qué en alguna ocasión voy a continuar con una actividad cuando tengo al cliente que está con pánico, ¿no? Yo tengo que tener esa capacidad de poder sentarme delante de él y decir, oye, ¿estás a gusto en esa actividad? ¿Quieres que nos demos la vuelta? ¿Quieres que reajuste el nivel de esta actividad haciendo otra paralela? O esos detalles de fatiga, de un tropezón del cliente, he tropezado 3 veces seguidas. Eso significa que con esta temperatura alta igual está deshidratado, voy a parar. Yo, por ejemplo, recuerdo un cliente que era muy agradable y después de unas 8 horas caminando empezaba a estar refunfuñón hasta que de repente me acordé de mi padre, que el hombre solo se enfadaba cuando tenía hambre. De repente dices, efectivamente, es que llevo ya 2 horas y media que no he parado a comer. Según paré y comió, al rato volvió a tener un carácter mucho más agradecido, estaba alegre. Estas cosas parten de que yo esté bien. Bueno, pues eso, el estudio de la meteorología, con todos los peligros objetivos que me puede generar, el relieve, con dónde voy a parar,
qué desnivel tengo, la carga horaria, si voy tarde, dónde me doy la vuelta, qué escapes tengo, si tengo cobertura, qué tipo de relieve puedo encontrarme, opciones en caso de que tenga un accidente. Todo eso que tú planificas delante de un mapa, que ese trabajo del filtro regional, lo que te va a ayudar es, una vez que tú has extrapolado en la planificación todos esos datos, tú cuando eches a andar en el filtro local, si no pasa nada, estás siempre en el filtro local. Cuando sucedía algo, te ibas al filtro zonal. Y en el filtro zonal, tú lo que te tienes que responder a ti mismo es, vale, este problema que me acabo de encontrar aquí ahora mismo, este incidente o este accidente, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Llamo al 112? ¿Con qué con sistema de comunicación que hablamos ayer? ¿Qué hago? Una vez que tú resuelves, vale, voy a hacer esto, vuelves al local. ¿Vale? Entonces, cuando tú bajas al zonal es que ha sucedido algo y tienes que plantearte a ti mismo cómo lo vas a dar, cómo vas a dar solución a ese problema. La importancia de la planificación es que tú tienes ya toda la información que no tienes que sacar, incluso que tú ya estableces procedimientos de cómo tienes que actuar. En caso de que yo tenga un accidente, este es mi procedimiento y actúas. A mí hay una cosa que sí que me llama la atención, que cuando he tenido, sobre todo me he encontrado con muchos accidentes, toco madera, porque salvo un accidente en un refugio, no he tenido nunca accidentes trabajando ni como deportista. Eh, Cuando me he encontrado accidentes, al acabar, siempre cuando me preguntan, me dicen, jolín, macho, te metiste como o sea, como que estabas súper concentrado y en ningún momento pensaste, a todos nos mandaste, parece que lo tenías todo previsto. Y efectivamente, porque lo piensas. Yo, por ejemplo, es cierto que en muchas ocasiones me puedo encontrar con algún compañero, sea guía, ahora con el tema de los rescates, con rescatadores. Oye, si tú cuando te encuentras en esta situación, ¿cómo actúas? Y tenemos 20, 30 minutos, una hora de un debate bastante interesante. Yo qué sé, puedo, por ejemplo, bueno, pues no la conozco, sé que es enfermera, pero está en clase, ¿no? A la Pilar, ¿no? Pues, oye, Pilar, que en caso de encontrarte una persona que sea diabética, joder, de un golpe de calor, ¿cómo actúas? Vale, eso que me va a contar ella como sanitaria o alguien que me cuente como desde el punto de vista más psicológico, un psicólogo, una psicóloga que me cuente, jolines, o sea, actuamos de esa manera. Yo eso lo voy estableciendo mis procedimientos y una vez que sucede, no estoy perdido. No sé si me explico, era Ángel, que me preguntaba, fuiste tú el que me preguntó por lo del método 3x3, ¿no? Sí, Álvaro, perfecto. Perfecto, sí, No sé sí, si, sí, no sí, sé ya si he sido capaz. me está No es entrando. una tabla que haya que memorizar, Sí, 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 sí. es una especie como de un paradigma nuevo en el que ver cómo llevar a cabo las actividades. Sí, sí, perfecto, gracias, Álvaro. Vale, bueno, pues mirad, eh, esto es lo que vamos a intentar que no tengamos que hacer nunca, que es una vez que tenemos el accidente, ayer hablábamos del famoso PAS, ¿no? Proteger, avisar, socorrer. Tenemos un incidente o un accidente y tenemos que avisar a alguien para que nos ayude, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es proteger a la víctima. Eso lo vamos a ver en clase. Ser capaz de cómo movilizarlo de una mejor manera, ¿no? Pues a veces protegerlo es ponerlo en posición lateral de seguridad. En otras, fabricar una camilla de urgencia para poder sacarlo de la zona en la que se encuentra en las mejores garantías, ¿no? Si se ha caído y está en una zona en la que están cayendo piedras encima, ¿cómo poder sacarlo con las mayores garantías de que en ese traslado no le voy a hacer más daño, ¿vale? Bueno, pues un montón de situaciones más. Protegerlo del frío, o sea, está lloviendo, está haciendo muchísimo frío, lo protejo, ¿no? Con una manta térmica tal. Avisar. Lo vimos ayer. Vamos a hacer un montón de prácticas de estos, ¿eh? De la que estemos caminando en la formación, de parar y generar un incidente y cómo lo solucionaríamos. Avisar, lo hablamos ayer, ¿no? Yo es una cosa que voy a ser muy cabezón con ello. Como guía, y además casi os voy a decir ya, como deportistas en el año 2023, el teléfono no es un sistema de comunicación válido. Hay un montón de estudios que dictan de la importancia de una vez que has tenido una lesión, que un sanitario te pueda ver en menos de 2 horas después de tener esa lesión,
pues ese daño que te ha ocasionado un peligro, cuanto antes estés delante de un sanitario, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esto de antaño, ayer cuando hablábamos que me preguntabais, ¿y qué hace? ¿Qué hago en caso de un accidente? ¿Dejo a la víctima, voy a por la cobertura? No podemos basarnos en ese punto, ¿no? Tengo que tener un sistema de comunicación que, salvo casos muy puntuales, según sucede el accidente y protejo a la víctima, tengo que tener capacidad de poder avisar. Porque esto significa que, dependiendo de la comunidad autónoma a la que me encuentre, estoy hablando de en España o la Comunidad Económica Europea, voy a tener a unos profesionales y a un sanitario desde que he llamado en una hora. En menos de una hora va a haber un sanitario con esa persona. De media, ¿eh? Estoy hablando de una media. Ser conscientes que en el momento en el que me voy a algunos países la cosa se dispara en tiempos, ¿vale? Pero bueno, que nosotros aquí en una hora. Cantabria y Asturias, por ejemplo, un poquito menos, porque es más pequeñita las comunidades y los grupos de rescate llegan mucho más rápido. Pero en Castilla y León, que es una comunidad extremadamente grande, lo mínimo es unos 45, 55 minutos desde que haces la llamada hasta que llegan los grupos de rescate, ¿vale? Entonces, es importante que el sistema de comunicación no sea un teléfono, no sea un dispositivo que yo sepa que en más del 90% de las condiciones me va a permitir hacer la llamada. Por eso un sistema de geolocalización tipo un Spot, o sea, un Garmin o un Spot, el Garmin InReach, me parece que es una inversión que debiéramos de hacer, ¿vale? Para los que ayer no me dio tiempo a acabar de contarlo, el Garmin InReach y tanto el Spot, no solamente es válido comprar el dispositivo, ¿vale? O sea, el dispositivo pues lo puedo encontrar, me parece que es a partir de 180 euros. Cuando tienes el dispositivo en casa, el dispositivo en sí no funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el dispositivo? Tengo que activarlo, ¿vale? Y para activarlo me toca pagar una cuota anual. Esa cuota anual puede variar entre una cuota de unos 15 euros mensuales hasta los 30 euros mensuales. Vale, y me diréis, Álvaro, ¿y de qué depende una cuota u otra? Vale, pues la cuota, depende de la cantidad de mensajes que yo pueda enviar de texto. Me explico. El aparatito pequeñito, ¿vale? Voy a buscarlo ahora aquí para que lo tengáis. Un momentito. Garmin InReach. Tenéis tenéis en la web, ¿vale? En el Moodle, lo estáis viendo aquí, ¿no? La web, ¿no? A ver. No, un momentito. Aquí está, ¿vale? Tenemos dos dispositivos de Garmin InReach. Este es uno, el pequeñito, este que tengo el cursor, y el otro es este, ¿vale? El que tengo ahora mismo que se pone grande que este es el mismo aparato que el rojo, pero es un GPS convencional, ¿vale? Yo personalmente tengo este pequeñito y voy a repetir porque creo que es importante porque es el que yo llevo. Porque yo hay ocasiones en las que voy a la montaña, por ejemplo, a escalar o me voy a hacer un montón de actividades a nivel personal o a nivel profesional en la que el dispositivo móvil que yo llevo encima es mi móvil, sobre todo de cara a verano. ¿Vale? Porque el móvil lo llevo, o sea, llevo ese dispositivo no como elemento principal de orientación, sino como una especie como a ver cómo os cuento, como si fuese un elemento de seguridad, ¿vale? Un elemento de decir, bueno, por si las moscas, entra la niebla, por si las moscas pasa algo, pues lo llevo. Pero el pequeñito me permite llevarlo siempre, es como muy cómodo, ¿vale? El pequeñito lo que yo hago es conectarlo mediante Bluetooth con el teléfono. Una vez que yo lo tengo conectado con el teléfono, lo que hago es abro la aplicación de Garmin del teléfono y a través del teléfono estoy en contacto directo, chateando con el grupo de coordinación más cercano. Si yo le doy al Garmin InReach en el Curavacas, en Palencia, hablaré con el Centro de Coordinación de Valladolid, ¿vale? En el que tengo una conexión directa. Oyes, mira, estoy aquí, te puedo enviar si quieres una foto. Las condiciones meteorológicas son estas. Tengo un contacto más directo, ¿vale? Porque es mediante texto. Y me permite, con este igual, pero este es cierto que no lo llevo siempre porque no siempre llevo un GPS. A veces mi GPS es el reloj en el que tengo metido un track para bajar. En caso de que, porque hay veces que conoces la zona y lo único que necesitas es, en caso de mala meteorología, poder
Entonces, por eso, este es mi sistema de uso de este sistema de ese tipo de dispositivos, ¿vale? Entonces, por eso, un momentito, que cambiamos aquí y alguien ha hecho dos preguntas. Vale, empiezo por Álvaro, ¿vale? Álvaro dice, la diferencia del Garmin con la marca Spot, ninguna, manías. No sé, es como los relojes de montaña Garmin o los relojes de montaña Sunto. Tiene los partidarios del Sunto y los partidarios del Garmin. Son dos dispositivos, ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, Garmin, yo tengo un reloj GPS Garmin, puedo conectarlo al Spot. Digamos que Garmin ha hecho una inversión en la cual hoy en día casi todo el mundo llevamos un GPS, lleváis, yo tengo otro, pero tengo otro modelo, porque hay una marca española que tiene las GPS. Casi todo el mundo lleva un GPS Garmin, casi todos los relojes son Garmin. Entonces, bueno, pues es muy compatible con esos dispositivos, pero el Spot funciona exactamente. Dice, para ese contacto con el centro de Valladolid solo es necesario en caso de emergencia, ¿no? Efectivamente, ese centro de coordinación es un departamento dentro del 112, ¿vale? En el momento en el que hay una llamada que entra al 112 y esa llamada, la persona que recepciona la llamada tiene claro que es en el medio natural, automáticamente se lo pasa al centro coordinado, ¿vale? Pero es todo en la misma sala, igual que en la misma sala están los médicos del SACIL, hay un montón, bueno, hay un montón de responsables de un montón de áreas, ¿vale? Dice, ¿cómo se mete un track en el teléfono para hacer el regreso de ruta? ¿Qué app se utiliza? Noemí, te estás adelantando 3 meses a la clase, pero bueno, que se puede hacer con el Wikiloc, se puede hacer con un montón de programas, ¿vale? No, oye, Noemí, sin ningún problema, no te quedes con ninguna, pero bueno, que es cierto que vienes con ganas, que no te quedes con ganas de ninguna pregunta, ¿eh? Que puedes incluso, para mí las dos aplicaciones más interesantes que hay de GPS de montaña son el Horus Map y bueno, tres. El Horus Map, una aplicación que se llama mira, lo voy a poner aquí, en el chat. Esta, porque esta es una aplicación que tienes todo el mundo en curvas de nivel, ¿vale? Todo el mundo. Y además es un mapa interactivo. Es decir, si yo hago ese mapa, o sea, abro esa aplicación y le doy al track, a encender el track, y grabo un recorrido, si ese recorrido se usa frecuentemente, ese recorrido, la aplicación, no me sale la palabra realmente, identifica que puede ser un recorrido habitual y lo marca como sendero. ¿Vale? Entonces, bueno, es bastante interesante. Y la otra que estoy utilizando, dejarme ver nombres, que es FatMap, ¿vale? La pongo aquí, esta. Es cierta que esta, para que venga guay, tiene que ser, de pago, pero bueno, lo que tiene es que puedes poner, la primera es Gaia, lo puse aquí, vale, Horus Map. Vale, el de Horus Maps es el misma persona que ha diseñado la aplicación del IGN, ¿vale? Es la misma aplicación, lo que pasa es que tienes la posibilidad de meter más mapas de manera gratuita, de Francia, o sea, de los Alpes en general, de África, bueno, un montón de ellas, ¿vale? Bueno, pues era un poco la respuesta a Noemi, que vamos a avanzar, que si no me quedo sin tiempo para lo del rescate, ¿vale? Pero bueno, que es muy fácil, Noemí, estando en clase un rato, en la parada del bocadillo te lo explico, pero bueno, es algo que se va a explicar para los que hagáis el ciclo final, tanto en escalada como en barrancos como media montaña, que lo explicaré también en clase todo esto para que lo sepáis. En enero hay una parte que se llama transversal y ahí es donde vais a ver, eh, el, el, el tema del GPS. Y el Wikiloc, pues Miguel, no lo utilizo. No es que no lo recomiende, sino que no lo utilizo. Si con 3 aplicaciones me sobra casi. Así que bueno, por eso no lo utilizo, ¿vale? Y además que no soy muy partidario de seguir los tracks, solo fabricarme yo el mío, que así ya no me equivoco ni me descargo ninguna historia, ¿vale? Mirad, vale, una vez que yo tengo a la víctima protegida, he hecho el aviso,
¿vale? Vamos a repasar cosas. Comienzo a socorrer, ¿vale? Mirad, en el bloque común tenéis primeros auxilios y es online. Me imagino que lo que vamos a hacer es algún día vamos a hacer alguna práctica de RCP. Yo voy a intentar meter siempre en mis salidas algún puntito de hacer algún taller siempre de tema de solventar, ¿no? Pero mirad, como profesionales deberíais plantearos todos los años hacer un pequeño curso de formación de reciclaje, ¿vale? Y me vais a dar aquí un momento una oportunidad, que es, un momentito, MEC, técnico deportivo de montaña. Mirad, una de las cosas, uno de los objetivos fundamentales que marca, a ver, un momentito, no sé si lo voy a ser capaz de encontrar aquí, pero bueno, si no lo busco para otros días, pero ahora os digo cuáles. Mirad, no, no soy capaz de encontrarlo. No había pensado en contaros esto y por eso me habéis pillado. Mirad, una de las cosas que se os va a exigir o que dice el currículum de la formación que vais a recibir que deberíais ser capaz de hacer es, una vez que tenéis el título, tener conocimientos suficientes como para a lo largo de vuestra carrera profesional identificar cuáles son nuevas iniciativas, nuevas tecnologías o nuevos avances en vuestra profesión que debáis tener capacidad de reconocerlos y aplicarlos en vuestra vida. ¿Vale? No quiere decir que con esto, con haber hecho la formación de técnico deportivo en Potes, es como que llego yo como si fuese la antigua reina de Inglaterra, os poso un bastón en el hombro o un piolet, que queda así como mucho más alpino, tipo Chamonix, y fuera, Santas Pascuas, ¿vale? De aquí a que te jubiles, estás bendecido, ¿no? Va a haber un montón de avances. Voy a poner un ejemplo para que tengáis, si seáis conscientes de ellos. En el año 99, no antes, no me acuerdo exactamente qué año, fue en la década de los 90, un guía francés de alta montaña tiene un accidente en un 4000 en Italia, el Gran Paraíso, ¿vale? Que está en el sur de Mont Blanc, en el Valle de Aosta. El accidente que tuvo fue con un grupo de esquí de travesía. En ese momento llevaba el dispositivo GPS, llevaba vendiéndose en el mercado 3 años. Como todo dispositivo nuevo, tardó un poco en calar. O sea, la gente como que no lo veía tan claro el uso para montaña, ¿vale? Bueno, la conclusión fue que este hombre bajando esquiando, entró la niebla, empezó a bajar, pensaba que estaba en un valle, pero realmente se había equivocado de ladera y estaba en otro valle. Vale, esto lo veremos para los de nivología, ¿no? Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es siempre pensar qué tengo por encima y qué tengo por debajo, ¿no? ¿Cuánta cantidad de ladera tengo por encima y de qué inclinación y qué orientación? Y si se desplaza la masa de nieve, ¿cómo tengo el relieve de abajo? ¿Tengo relieves trampa? ¿No tengo relieves trampa? Bueno, pues él pensaba que estaba en un punto en concreto en el que no tenía mucha ladera por encima ni por debajo, pero no era así, estaba equivocado y se desprendió una avalancha. Arrastró a todo el grupo. Tuvo la suerte de que no hubo ningún fallecido, pero era un grupo bastante numeroso, de 8 o 9 personas, que fueron todas arrastradas por la avalancha y hubo pues multitud de lesiones, caderas, piernas, brazos. Bueno, este hombre pues acabó en un tribunal y el juez que le metió, este hombre tuvo que pagar un montón de dinero de responsabilidad civil, lo pagó el seguro, pero lo que el juez vino a decir fue que el guía no había puesto todas las herramientas a su alcance para poder haber evitado ese accidente, porque ese accidente se podía haber evitado. ¿Cómo? Utilizando un sistema de orientación moderno y adecuado para saber dónde te encontrabas en todo momento. Por lo tanto, que tú en tu formación no te hayan explicado algo, no quiere decir que si sale un nuevo avance tecnológico no lo usemos. O que como a mí no me lo ha enseñado nadie, me exime de responsabilidad en caso de que yo tenga un accidente en el futuro, ¿vale? Porque ese dispositivo me hubiese ayudado, o sea, me hubiese ayudado a que no se hubiese sucedido el accidente. No sé si he sido capaz de explicarme, ¿de acuerdo? Pues con los sistemas de comunicación un poco parecido. Por lo tanto, que soy de pisar muchos charcos y de irme por las rotondas y no ir al grano.
En la formación continua que hagáis, por favor, como muchísimo, cada 2 años, y puedo decir que todos los años, hacer un curso de reciclaje de primeros auxilios. Vale, ya levanto yo la mano y digo, Álvaro, es que no hay cursos de primeros auxilios que muelen de montaña. Vale, perfecto. Acepto pulpo como animal de compañía. Pero fijaros que posiblemente muchos de vosotros no tengáis ni siquiera un curso de primeros auxilios normal y corriente que me sirva para poder ir en el coche y que vea un accidente, que vaya por la calle y alguien se desplome la acera. O sea, estoy hablando de partir de cosas básicas, porque muchas veces queremos que nos enseñen a poder estabilizar a alguien colgado en el largo 5 de la murciana, pero ni siquiera somos capaces de alguien que le da un golpe de calor en la puerta del refugio, cómo actuar, ¿vale? Entonces, por favor, tener en cuenta este tema de los primeros auxilios desde la base. Ayer comentábamos, en caso de tener duda, si tengo comunicación directa, no, yo la verdad es que siempre me he encontrado con mujeres, pero en el 112 siempre que he llamado y necesitado, me ha atendido un médico. Te guía, te va guiando. Mira, haz esto, haz lo otro, ponlo en esta posición. A veces te dicen, ¿puedes llevar medicación en un botiquín? Pues mira, pues no, porque no somos no somos ni socorristas, ¿vale? No podemos dar medicación. Yo llevo medicación para mí. Pero, por ejemplo, es cierto, que lo hablaremos mañana, yo en el botiquín tengo adrenalina. ¿Por qué? Porque tengo un colega con el que escalo que tiene alergia a las avispas y se ha puesto súper malo en alguna ocasión, que fue a partir de la que llevábamos la adrenalina, que menos mal que la llevaba él. Y cuando llevamos al 112 fue la médico la que nos dijo, pínchasela. ¿Y cómo pinchársela y dónde? O sea, y toda esa llamada queda grabada, ¿de acuerdo? Vale, ¿dónde me voy a centrar? Porque estoy metiendo un poco la pata en lo que vamos a ver mañana, ¿vale? Pero lo importante es que una vez que le he socorrido, llega el helicóptero o llegan los grupos de rescate. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vale? Vale, lo primero, importantísimo. Siempre que veáis, y vamos a ver, va a venir el helicóptero, vais a hacer una práctica con el helicóptero este año, ¿vale? Un par de ellas. Mirad, lo primero, si estamos en una zona y veis que llega el helicóptero, por favor, no les saludéis, por la gracia, o sea, no están paseando. Entonces, en muchas ocasiones nos acercamos a los rescates y sobre todo de fin de semana, que hay muchísima gente a la montaña, una cosa que nos cuesta muchísimo es identificar cuál es el grupo en el que ha sucedido el accidente. Porque pasas, te acercas y te saluda, no te queda claro, joder, es un grupo de 4, pero es que ya hay 4, pero es que a lo mejor el accidente fueron 4, pero pasaban por allí 2 y bajaron. Y hay un grupo de 6, y yo la información que tengo es que desde 4. Pero como te saludan, pues no tienes claro. Entonces, la Y, sí, o si bajo me quedo en esta posición, ¿no? Es que no. Sí, no. Y punto. Si yo llega alguien y un helicóptero y se me pone delante y no soy yo, no soy yo, pírate, ¿vale? Entonces, lo primero, ayudar a la identificación con el yes. Otra cosa que ayuda muchísimo es, una vez que llega el helicóptero, hablaremos de un par de cosas de preparación anterior a que llegue. Una cosa que funciona, la linterna del móvil o una frontal. Cuando veáis el helicóptero, enfocarle con una linterna, porque va a ser algo súper llamativo. Moverla un poquito hacia el helicóptero, porque les va a llamar muchísimo la atención. Y si es un día muy bueno y pones una manta térmica, sabéis que las mantas térmicas tienen 2 caras, una plateada y una dorada, ¿vale? Si enfocáis a la manta térmica, que normalmente suele estar arrugada, suele generar como un efecto espejo que también llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿vale? Mirar lo importante, a ver, vale, mirar lo importante de... Ay, jolín, qué mala suerte. Aquí estamos. Mirar lo importante de la señalización, ¿vale? ¿Veis esta foto? Esto es en Cantabria. Bueno, pues en ese campo, ahí, hay 11 personas. 11, que no son pocas, ¿eh? ¿A que no veis a nadie? Bueno, pues después de pasar 4 veces por ahí y la gente estar diciéndole, estamos aquí, ¿vale? Empezás a fijarte y empiezas a ver un montón de gente, ¿vale? Pero claro, macho, no vayas al Monte de Negro, tío. No sé, que hay colorines, sé que no mola.
ir vestido como si estuvieses dirigiendo el tráfico, pero macho, un color un poco llamativo que ayuda, ¿vale? Ahí está. Entonces, es importante hacerse ver. Tú desde el suelo te da la sensación de que ¿cómo no me van a ver? Pero es que el problema está que en el aire, como tienes tantísima cantidad de terreno que mirar, es difícil a veces concretar. Entonces, una luz suele ser algo bastante importante. Hay una cosa que se llama, que mañana lo veremos, Comisión Internacional de Socorro Alpino, la CISA, recomienda algunas cosas, entre ellas una bengala, algo que no llevamos nadie, ¿vale? Pero bueno, si alguien lleva una bengala, importante, que no pase el helicóptero por encima y la lances, porque hay un accidente hace muchos años en los Alpes en el que la bengala impactó en el helicóptero. Pero bueno, importante, una buena señalización, manta térmica y una frontal. Y si vemos que se paran en mi grupo y soy yo o no soy, o sí o no, ¿vale? Muy bien, mirad. Importante, todo es importante, macho, se me escapa esto, pero como me parece todo importante, bueno, son cosas que vamos hablando. Paz, proteger, avisar, socorrer. Vale, protejo a la víctima de poder sufrir más lesiones. A veces me va a tocar moverla, otras veces simplemente es protegerla en el mismo sitio del accidente. Bueno, avisar, pues bueno, hay un montón de aplicaciones, dispositivos, al 112, ¿vale? Aquí, uy, perdonad. Y bueno, pues empezamos con el socorro, aplicando los primeros auxilios, empezando pues el procedimiento. Yo que sé, si encontramos a una persona que ha tenido una parada, pues no espero a que lleguen los grupos de rescate para comenzar a hacer una RCP. O si tengo una hemorragia, no estoy esperando a que lleguen los grupos de rescate para cortar la hemorragia. O si hay una fractura, pues la empiezo a inmovilizar, porque la inmovilización va a ayudar al dolor de la persona, ¿vale? El socorro, ¿cómo va a llegar? Puede llegar de tres maneras. Puede llegar en helicóptero, puede llegar a pie o algo mixto. ¿Qué significa algo mixto? Que lleguen a pie y salgan en el helicóptero, o que el helicóptero sea capaz de dejarles, pero no sea capaz de recogerles, ¿vale? Lo más rápido, eficaz, el helicóptero. Te deja, te realizan el rescate y te sacan el helicóptero. A partir de ahí, lo siguiente más rápido es que lleguen los rescatadores, dependiendo del grupo, que vengan con un sanitario para que el sanitario se pueda hacer cargo de la víctima, pero como no nos recogen, pues comenzamos el traslado de la víctima, con la camilla percheando. En este caso, lo bueno es que en menos de una hora tengo a un sanitario y unos rescatadores conmigo, que me van a ayudar a gestionar el rescate. ¿Dónde viene el problema? Cuando no puede volar el helicóptero por las malas condiciones meteorológicas y el rescate es a pie. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la importancia de, yo en muchas ocasiones digo, mañana vamos a ir a escalar. No, pero Álvaro, es que hay 80 kilómetros por hora de viento. Pero mira, vamos a escalar esta pared que es norte y que el viento no nos va a dar tanto y ahí no vamos a tener ningún problema. Pero tengo una caída a la pared. ¿Pueden ir los grupos de rescate en helicóptero? Pues con esa velocidad de viento a lo mejor no. No, mira, es que está lloviendo o está haciendo y viento, pero en esta pared desplomada puedo escalar. O mira, va a haber niebla, va a hacer muy malo, pero mira, con un gorotés salimos igualmente. Vale, si alguna vez planificáis una actividad en la cual las condiciones meteorológicas son malas, Ángel, ese 3x3, ¿qué es lo que hago en el 3x3? Analizo. El riesgo aumenta. O sea, yo puedo disminuir el riesgo de frío, el riesgo de caída de piedras, el riesgo de retrasar el rescate. Yo tengo que empezar a poner medidas para evitar eso. El frío, ropa de abrigo, la caída de piedras, casco, pero el retraso en la intervención de rescate, lo único con lo que lo puedo minimizar es con conocimientos y con material para autorrescate. Y soy consciente de lo que tiene que pasar. Y no me puede pillar por sorpresa. Yo hay momentos en los que sé que como suceda algo, soy la única persona en horas en conseguir que ese cliente o que ese compañero va a salir adelante por una lesión, o tú mismo, ¿no? Entonces, que seáis conscientes con las condiciones climáticas que
los rescates se pueden ralentizar muchísimo, ¿de acuerdo? Mirad, bueno, es un poco lo que estábamos contando, Lomar, esto ya es una salvajada, ¿no? Lo de meter el morro de esta manera, al menos aquí en Castilla y León, en 20 años, pues se han ido abajo 2 helicópteros por hacer algo parecido, ¿no? Pero lo bueno del helicóptero, ¿qué es? Que es rápido y si las maniobras se hacen con cabeza, pues seguro, ¿de acuerdo? Tanto para los rescatadores como para las víctimas. Bueno, las señales que hemos visto, vale, que es importante hacerlas, vale. Esto lo voy a dejar aquí porque vamos a estar unos minutos, ¿de acuerdo? Muy bien, de la que yo he acabado de hacer los primeros auxilios. La víctima está protegida, he avisado, he acabado de aplicar los primeros auxilios, porque he acabado de cortar la hemorragia, porque he inmovilizado la lesión, por lo que sea. Lo que me toca es empezar a gestionar el que llegue el helicóptero, ¿vale? Muy bien, ¿qué importancia tiene la llegada del helicóptero? Lo más importante que va a pasar cuando llegue el helicóptero es que va a haber mucho ruido, ¿vale? Mucho ruido, mucho viento, porque el rotor genera muchísima turbulencia. Y lo que vamos a intentar es hacer lo siguiente. Yo voy a estar con un grupo de personas. Lo primero que voy a hacer es intentar identificar dónde es posible que el helicóptero tome o dónde es posible que el helicóptero baje en grúa a los rescatadores. Lo que voy a intentar es, si tengo tiempo, poder limpiar un poco la zona. Si va a haber nieve, pisar un poco la zona, pero limpiarla de ramas, limpiarla de cosas, ¿vale? Para dejar esa zona cómoda. Proteger bien a la víctima, si la tengo que mover a un sitio o protegerla con el cuerpo de dos, tres compañeros, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hago con el resto del personal? Con el resto del personal. Los pongo en una zona protegida. Vale, esto hace 15 años contaba el mismo, me contaron esto y yo lo contaba igual, una zona protegida. Vale, desde el uso de dispositivos móviles y con el nacimiento de las redes sociales, amplío eso y digo, una zona protegida con vistas. ¿Por qué? Porque van a sacar todos el puñetero móvil a grabar. Y lo que no quieres es que de repente estar haciendo la Y y con el rabillo del ojo ver al típico lumbreras de pies con el móvil grabando, ¿vale? Con la posibilidad de que en la turbulencia del helicóptero rompa una rama, tire una piedra o le dé, ¿vale? Entonces ya los dejas claro. Es importante que ese lugar sea protegido y es una tontería, pero no, con vistas para que no haya ningún problema. Y todo el mundo tiene que tener o cumplir los siguientes puntos de seguridad. Todo el mundo se va a abrigar. Ojo en invierno, porque cuando llega un helicóptero, por ejemplo, como el de Cantabria, que es un 412, que genera muchísima turbulencia, dependiendo de la maniobra que tenga que hacer, como se tire unos 3-4 minutos encima vuestro, la sensación térmica que puede generar es muchísima, de mucho, mucho frío. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el personal? 1, abrigarse. 2, aunque no haya muchísimo sol, gafas. ¿Por qué? Porque les voy a proteger los ojos. ¿De qué? De la tierra que pueda despegar, saltar si es que el helicóptero va a tomar, de pequeñas ramas, ¿vale? La protección visual. Y sobre todo que estén abrigados y protegidos, ¿vale? Siguiente punto. Toda la información que les quieras dar de cómo tienen que actuar, la tienen que tener antes de la llegada del helicóptero, porque una vez que esté el helicóptero allí con el ruido, no vas a poder transmitir información. Todo el mundo se tiene que quitar las mochilas, bastones y todo eso estar protegido para que no pueda salir disparado, ¿de acuerdo? Una vez que llegue el helicóptero, yo señalizo y ya no tengo que darse las normas, ¿por qué? Porque no me van a escuchar, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que el helicóptero toma, ¿vale? No os podéis acercar a él, ¿vale? Bajo ninguna circunstancia, salvo que una vez que se abre la puerta o el piloto desde dentro os indique que os acerquéis. Pero lo normal es que nunca os acerquéis. Una cosa que suele ayudar bastante a los pilotos es que os pongáis en la Y. ¿Cómo va a tomar el helicóptero normalmente? De cara al viento. Por lo tanto, yo si voy a señalizar, lo que voy a intentar es que ponerme de espaldas al viento. Y voy a coger pero no siempre va a poder ser así. Pero si veis que hay viento, lo que hago es arranco un trozo de manta térmica y lo cojo en la mano, lo pellizco aquí, ¿vale? ¿Para qué dar una pequeña ayuda al piloto de cuál es la dirección del viento en la superficie? ¿De acuerdo? Si utilizamos mantas térmicas para tapar a la víctima, importantísimo que estén muy bien amarradas. Vale, lo vamos a ver mañana, pero también lo vamos a ver cuando estemos con la semana siguiente. Hay un tipo de manta térmica de una marca que se llama Blizzard,
que tiene una cosa muy buena, que tiene un pegamento, una tira de pegamento que hace que la manta térmica se pueda pegar y quede hecha una especie como de saco de dormir, que es difícil que la vuele. Pero las mantas convencionales de doradas y plateadas, mucho cuidado porque pueden salir disparadas, ¿vale? Y si va hacia el rotor del helicóptero puede generar un pequeño problema, ¿vale? Entonces, tener a uno o dos clientes que estén al lado de la víctima y que cuando llega al helicóptero y se genera ese momento de turbulencia puedan ponerse encima de la víctima para cubrirla, sujetar la manta térmica y proteger a la víctima, suele ser bastante importante, ¿vale? Una vez que bajan los rescatadores, tú ya como guía, presentarte y decir a vuestro servicio. Y ya ellos os van indicando si tenéis que ayudarles a llevar la víctima hasta el helicóptero, si tenéis que ayudar a encamillar, si tenéis que ayudar a 1000 historias, ¿de acuerdo? Una vez que el grupo de rescate se lleva al helicóptero, se lleva a la víctima, estamos de repente en el filtro zonal preguntándonos qué es lo que vamos a hacer con el resto del grupo. ¿Vale, Ángel? Es un poco ¿qué hago ahora con el grupo? Vale, pues a estas alturas del negocio me quedan 5 horas para hacer cumbre, que no voy a hacerlas porque me voy de hora, me voy hacia abajo. ¿Por qué recorrido me voy a ir? Por este otro, por este valle, que sé que al final hay una pista. Vale, perfecto. Me subo al local y aplico o llevo a cabo ese plan que he establecido una vez después del rescate. O a lo mejor el rescate directamente ha sido algo liviano, un golpe de calor, se lleva a la víctima y yo puedo continuar hasta el objetivo que me había planteado al principio. ¿De acuerdo? Al igual que os comenté ayer con el tema del 112, es importante que cuando deis información de dónde os encontráis, en la montaña, mira, estoy en estas coordenadas, en la cara norte de este pico, y estoy en una zona arbolada, estoy en una zona cercana a una pared, que deis información un poco útil del contexto que os rodea geográfico, pero que no os adelantéis a si se puede con un helicóptero o no se puede con un helicóptero, porque lo que es cierto, vale, yo llevo trabajando con el helicóptero 2 años y medio, es que os sorprenderíais de la cantidad de sitios en los que con una grúa se puede el helicóptero llegar a dejar a dos víctimas, a dos rescatadores y del mismo modo sacar a los dos rescatadores con víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, no deis esa información subjetiva al 112, al igual que hablábamos también de la lesión. No, se ha dado un golpe, pero parece que está bien. ¿Se ha dado un golpe en la cabeza? Sí. 112. Mira, se ha dado un golpe en la cabeza, se ha quedado inconsciente un par de minutos y ha recobrado la conciencia. Y ahora se encuentra bien. Punto. Pero no, mira, se encuentra bien y obvias el golpe en la cabeza o que se ha quedado unos segundos de inconsciente, ¿de acuerdo? Que suele ser bastante habitual. Patatín, patatín. No sé si tenéis alguna pregunta. Pararme un poco, preguntarme que tengo rueda para rato, ¿eh? ¿Alguno de vosotros ha tenido algún percance, alguna experiencia negativa y ha sacado conclusiones? Bueno, Javi, pues activa el micrófono, macho, y deleítanos. Espero que no haya sido muy grave, pero bueno. A ver, no sé si se me escucha, que estoy sin cascos ni nada, estoy con el micro de la tablet. Tuve un Yo resbalón te escucho bien, ¿eh? ¿Me escucháis bien? Pues no iba con mi grupo, ¿eh? Era una persona que estaba haciendo, no sé si conocéis Gredos, el circo, la laguna del Charco Esmeralda cuando salta el agua sale como una torrentera hacia la laguna grande y había un niño que estaba ahí con el culo puesto en medio de la torrentera y sí que avisamos a los padres, oye, tened cuidado que como pierda contacto con el suelo, sale como un misil. Y eso pasó. Entonces se dio contra la roca que había enfrente y se coló luego hacia la derecha a un nevero que había, que entraba el agua por debajo y se iba hasta la laguna. Y lo perdimos. La verdad es que salimos corriendo cuando vimos que se iba y nos enganchamos a una cuerda para poder volver, porque alguna vez, no sé si habéis entrado en un nevero por debajo, pero brilla todo con la luz y no, luego lo de salir es bastante más complicado.
Y nada, al final estaba cerca, lo cogimos, lo sacamos y tenía toda la frente, se había pelado la cabeza. Estaba con el cráneo al aire. Y nada, fue el helicóptero. Hasta allí. Se avisó porque hay un refugio permanente y nada, fueron ellos los que se encargaron de todo. La verdad es que nosotros... Xavi, una pregunta. Sí, ¿A que intentasteis hacer la llamada por teléfono desde allí? sí. Y no hay cobertura, ¿no? No había cobertura. De hecho, yo cuando fuimos a por él, sí que avisé a un compañero que se quedaba que con la gente de ve llamando a ver si hay suerte. Y nada. Lo que pasa es que ellos tienen una radio. En el Sí, refugio ellos de tienen... La Laguna tienen una radio, con lo que al final mi compañero intentó llamar y se fue hacia el refugio para que fuesen avisando porque tenía mala pinta. O sea, el sitio ese es bastante feo. O sea, es Vale, un resbalón, son muchos metros de tobogán y caes fuerte. Y la caída es gorda también. ese accidente que nos cuenta Javi es súper habitual. Ya yo conozco dos casos más, uno de ellos mortales, de alguien colarse en un agujero en el que hay un arroyo por debajo, el arroyo arrastrarle y ahogarse y fallecer por hipo, o sea, morir ahogado por no ser capaz de salir. Te metes en una torrentera que es una especie como de tobogán de esto de un parque acuático en el cual no puedes continuar bajando y el agua pues baja a una temperatura grande y se metió en un sitio en el que no había cámara de aire y se ahogó. Pero bueno, si no llega a ahogarse, posiblemente hubiese muerto de hipotermia. Vale, cosas importantes es que realmente en un sitio súper transitado de montaña como es el circo de la Laguna de Gredos, no hay cobertura en mucho terreno. En mucho terreno. Ahí porque está el refugio, pero si yo hago una actividad, por ejemplo, ahí a partir de final de noviembre y es entre semana, que sepáis que el refugio está cerrado. ¿Vale? Bueno, pues de estas cosas, pues bueno, ya hablaremos en clase tranquilamente y pues al final son cosas que sacan en claro. ¿Sacasteis alguna cosa, alguna cosa en claro después vosotros tomando una cerveza? Pues que había que limitar un poco los accesos, porque no iban ni preparados, ni vestidos, ni... No, esa no es una conclusión. Joder, que no. Eso es muy talibán. Sí, pero es así. Al final tú Bueno, intentas ir hay muchos sitios en Europa que no puedes entrar sin guía. Bueno, y aquí en España, tú te vete a las islas y hay muchas zonas en las que si no vas con guía no entras. yo soy muy talibán, macho. Es cierto que coartar la libertad nuestra es mala. O sea, lo que pasa es que hay que ser capaz, tenemos que ser capaz de concienciar a la gente de que es más peligroso de lo que parece. Pero claro, si de repente en las redes sociales todos contamos, mira, por ejemplo, para mí el ejemplo más claro es la mala publicidad que estamos haciendo los guías sobre el Urriello. ¿Vale? El naranjo de Bulnes o pico Urriello ahí en los picos de Europa. A que a todo el mundo os parece o suena de que subir el Urriello es nada, casi como irte al parque un ratuco ahí a bajarte por tobogán y pillar unos columpios de esto, nada, es un momento. Y no es así, ¿no? Pero la publicidad constante de ¡pum! Sube el Urriello, el Urriello, el Urriello, el Urriello. Y te encuentras a gente allí que dice, jo, pero es que el Urriello es muy difícil, claro, claro. Pero bueno, la montaña es un tema de concienciación. Pero bueno, me refería más a, tú imagínate, ¿a dónde fuisteis, Javi? ¿Subisteis al Almanzor? No, en esa ruta íbamos a las 5 lagunas. ¿Al? A las 5 lagunas. Ah, las 5 lagunas, vale, pues Sí. ¿cómo se llama el paso que hay al lado de las 5 lagunas? Hay una Portilla del Rey. Sí, Vale, tú imagínate que la Portilla del Rey un compañero resbala y se da un golpe en la cabeza. La conclusión es, joder, no hubiésemos tenido un sistema de comunicación adecuado. O sea, ¿qué hubiésemos hecho para coger cobertura? Ojito, que te toca caminar un huevo, ¿eh? sí, tienes que subir. ¿Vale? O sea, me refería a ese tipo de conclusión. Lo otro es un análisis de la falta de capacidad que tenemos desde las federaciones y desde la administración para hacer llegar a todo el mundo, pues el decir, chicos, que hay que salir a la montaña preparados con un material y con unos conocimientos. Vale, pues bueno, mañana esta clase, cada vez que cada clase como que va cogiendo, es lo de anterior más un poquito de las siguientes, ¿no? Mañana vamos a hablar del botiquín, pero forma parte un poco de lo que hemos visto hoy, ¿no? Vamos a meter, hay un apartado de lo que hemos visto hoy en la que de repente tenemos que sacar un botiquín y tenemos que hacer cosas.
no sé si el primer día o ayer comentaba, las comunidades autónomas, las que tienen legislado el turismo activo, dicen que esos reales decretos dicen que un guía debe tener en todo momento, estar en posesión de 3 cosas: un sistema de comunicación, un sistema de orientación y un botiquín. Lo que no me dicen es si el sistema de comunicación es un mechero para prender fuego y que vean el humo, si el sistema de orientación es un vaso de agua con un corcho y una aguja, y si el botiquín es una manta térmica nada más, ¿vale? Entonces, bueno, lo que mañana vamos a ver es el botiquín, que siempre se habla de él de manera muy por encima, y todo el mundo dice, no, llevo un botiquín. ¿Y qué llevas en el botiquín? Dice, pues no tengo ni puta idea. Lo he comprado y ahí va, ¿no? Bueno, pues vamos a ver como profesionales qué es el botiquín, qué deberíamos de llevar y cómo deberíamos usarlo, ¿vale? Y nada, oye, es que un placer un día más. Cada día tengo más ganas de veros. Empiezo a ver aquí caras repetitivas y conocidas, y bueno, pues con ganas de poder veros. Este fin de semana no va a ser, pero bueno, los siguientes y los que sean de entre semana, pues veros ahí dentro ya de 3 semanitas, ¿vale? Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos hablando, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta mañana. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.